tiene varios oropeles, se llama Irma Argüello. Ella es una física argentina y además es experta en seguridad internacional y fundó y preside la Fundación de No Proliferación para la Seguridad Global. ¿Qué tal, Irma? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la importancia del G20, por ejemplo? Ya que estamos a días de ese evento. Bueno, yo creo que es muy importante. El G20 es un conjunto informal de las principales potencias del mundo que inició como un concepto económico, pero que en definitiva, como son las principales potencias del mundo, se extiende después a muchos otros temas que tienen que ver con lo que es el desarrollo y sustentabilidad económica. Entonces, es importante que Argentina sea sede, va a ser algo histórico, no solamente porque en realidad todos los ojos del mundo van a estar puestos en Argentina, los días 30 de este mes y 1 de diciembre, sino también porque en ese contexto se van a dar una serie de reuniones bilaterales entre los líderes mundiales que van a determinar la suerte de unas cuantas cosas importantísimas en el mundo en los próximos años. No es solamente una reunión donde vienen, charlan un ratito y después no pasa nada. No, al contrario. O sea, ya se viene preparando, hay todo un trabajo previo entre G20 y G20 que se viene preparando para culminar en una declaración final de los líderes, que es la que se da a conocer en el momento. Pero además, o sea, lo más importante de esto es el contacto entre los líderes mundiales, y así se van a dar reuniones importantísimas, como por ejemplo la de Trump y Putin, además, por supuesto, de las reuniones que va a tener nuestro presidente Macri con la mayoría de todos estos líderes como anfitrión, ¿no? Sí, hoy se conoció, Willy, la posibilidad de que el chino haga un acuerdo con Macri por un swap, ¿no? El chino se queda. Después, y hay una visita oficial. Sí, bilateral, claro, prevista con Macri, un acuerdo de inversiones y de intercambio. Y es un plan bastante largo, es como una especie de plan quinquenal en la relación argentino-china, porque es por los próximos 5 años. Y también con la posibilidad de que China tenga algún interés en Vaca Muerta, por ejemplo. Sí, Vaca Muerta hoy es el foco de la niña bonita. Y en represas, los intereses siempre chinos, nosotros nuestros intereses, y los chinos siempre vienen con una lista. Y nosotros tenemos la nuestra. Ya que usted es física, cuando hablamos de Vaca Muerta, ¿hablamos de una cosa importante? Sí, yo creo que es una de las digamos, posibilidades energéticas a nivel mundial más importante en estos momentos, por lo cual, o sea, bueno, hay cierto tipo de dudas respecto del tema de cuáles serían los métodos extractivos que se aplican en Vaca Muerta, pero sí, evidentemente, es algo que para Argentina nos cambia completamente el panorama a nivel energético, ¿no? ¿Sabés, Eduardo, complementando lo que dice Irma, el G20 es casi lo más parecido a un gobierno mundial? Porque las otras cumbres, los otros organismos, incluso las Naciones Unidas, tienen otros objetivos. El G20 era una organización que se había creado por razones económicas para coordinar temas de la economía mundial, que cuando la crisis del 2008 parecía que se tragaba al mundo, ¿te acordás que no la paraba nadie? Se apeló a este organismo que estaba constituido para otras razones y empezó a calmarse la crisis, cuando se empezaron a coordinar políticas aprovechando esa institución. Por eso estamos nosotros. No es que somos el país 20 más poderoso. Por otras razones, en los 90 nos incluyeron en el G20. Por ejemplo, no está España. Claro, no está España. ¿Cómo puede ser que nuestra España economía es la 30 y pico, 40 del mundo. 40 larga. Y nosotros estamos con los 20 primero. Claro. Entonces, es una ventaja excepcional. ¿Cuál es la relación entre el G7 y el G20? ¿No alcanza con el G7 y armamos un G20? Sí, yo creo que sí, que es necesario abrir el juego, porque en realidad los actores internacionales son más que los 7 que conocemos habitualmente. Entonces es muy positivo para nosotros estar ahí, absolutamente. Hasta la crisis, en el 2008 se pensó, como usted bien lo sugiere, doctor, usted como bien italiano, europeo, lo arreglamos entre nosotros. Los ricos del planeta arreglamos el problema. Y no se arreglaba. No se arreglaba. G7 no lo arreglaba. Entonces, ¿qué tenemos? Claro, G8 con Rusia, y entonces se apeló al G20. Y ahí la crisis empezó a calmar, porque ahí entraba a jugar Brasil, China, Rusia. Los emergentes, digamos, los países que llamamos Rusia estaba, Brasil, China, India. Irma, ¿y usted qué cree? ¿Qué puede llegar a ser importante después del G20 para la Argentina? Desde el punto de vista de los resultados del G20. Bueno, yo creo que para nosotros es una oportunidad magnífica
demostrar todo el potencial que Argentina puede tener. Que también va a depender de cómo resulte la organización, por un lado, cómo resulte la seguridad, en fin, y también cómo se aprovechen estas oportunidades de mostrar. En realidad creo que podría ser muy importante, bueno, los acuerdos bilaterales, pero también la posibilidad de mostrar al mundo que Argentina puede organizar una reunión de estas características que es de ultra importancia. Pero hay un manual de procedimientos que siguen todos los países que son sede del G20. Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo, quiero destacar que en los temas de seguridad, porque justamente estas reuniones donde congregan jefes de Estado de tal magnitud, justamente son blancos rentables, como podríamos decir. Fáciles. Fáciles. No fáciles, pero sí rentables, yo te diría. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué rentable? Fáciles es si logran concretar los objetivos. ¿Y rentable? ¿No? Y rentable es porque tienen un simbolismo que si lo logran, o sea, como que tienen la atracción adicional de que ahí se van a juntar los líderes y que tienen un símbolo. Como fueron en su momento las Torres Gemelas, que era algo simbólico. En realidad, en el tema de las Torres Gemelas, lo que importaba era qué se atacaba, y se atacaba a la cultura occidental, en definitiva. Entonces, desde ese punto de vista es simbólico. O sea que el tema de seguridad, yo creo que hoy día, para nuestro país, es el principal desafío del G20. Es un desafío. El desafío. La aprovecho otra vez como física. Y yendo al tema de Belgrano, desde el punto de vista físico, ¿es posible? No hablemos de reflotar porque... El Ara San Juan. El Ara San Juan, que te dije... Belgrano. Dale con el Belgrano. El Ara San Juan. Sí. No hablemos de reflotar porque no va a flotar nunca. Claro. Yo digo, de recuperar los restos del Ara San Juan. Yo creo que no hay que poner el énfasis en eso. Creo que yo coincido en eso con la posición del capitán Jorge Bergalio, el padre del segundo oficial, que de hecho lo conozco personalmente y me parece que es una persona extremadamente sensata, además sin desmerecer a los demás familiares desde ya. Que fue... que fue submarinista y comandó ese submarino. Entonces, yo creo que toda esa inversión, por supuesto que hay que, a mí me parece importantísimo, deslindar las responsabilidades de por qué ocurrió el hecho. Esto es algo fundamental para cerrar el tema, porque habiendo habido una reparación de medio tiempo, donde de alguna manera quedaron dudas la calidad de esa reparación y los desperfectos que se tuvieron después con el Belgrano, con el Ara San Juan. No, me está contagiando. En realidad, yo lo que creo es que sí es importantísimo establecer las responsabilidades. Pero de ahí, toda esta cuestión de recuperar los restos, bueno, hay que estudiar tecnológicamente, sí, con los elementos que hoy día se tienen, las 60.000 y pico de fotografías y todo, se puede lograr ese objetivo. En realidad, recuperar un submarino de las profundidades es algo extremadamente difícil y extremadamente costoso. De hecho, cuando fue el caso del Kursk, estaba a 100 y pico. Y que estaba a 100 y pico de metros, yo hice unos cálculos y costó a valores de hoy alrededor de 180 millones de dólares, pero estaba a 100 y pico de metros. Ahí sí había un interés, porque el submarino estaba entero, por un lado, y porque era un submarino nuclear. Y porque había secretos militares, una serie de cuestiones que no aplican en este caso, yo diría. No aplica. Irma, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Irma Argüello.